Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este miércoles día 23 de abril de 2025. Bueno, si tuviera que interpretar de una manera literal lo que se está diciendo en el ámbito de la política en nuestro país durante las últimas 3 horas, tendría que llegar a la conclusión, y así debería vendérselo, de que la coalición del gobierno pende de un hilo y que estamos ante la peor crisis que jamás ha conocido esta coalición del gobierno. Saben ustedes que tenemos un gobierno en el que se sientan la parte fundamental, es decir, el Partido Socialista y por otra parte Sumar. Bueno, pues los de Sumar están muy enfadados con el gobierno. Ya estaban ayer bastante enfadados, unos más que otros, por el hecho de haber sabido que el gobierno de Pedro Sánchez quiere alcanzar el 2% en el gasto de defensa en este año 2025 y que por lo tanto va a hacer una inversión de 10.500 millones de euros. Eso ya les sentó mal, les sentó muy mal. Insisto, a unos peor que a otros. Pero es que hoy se ha producido algo que les ha, digamos, hecho estallar, la gota que colma el vaso. Y es que hemos sabido que el Ministerio del Interior ha contratado con una empresa de armamento israelí una partida que va a costar casi 7 millones de euros, en concreto 6.642.900, para comprar 15.300.000 balas del calibre 9 milímetros. Es un contrato con una empresa israelí y esto es lo que a Sumar les tiene absolutamente en concordia. Saben ustedes hasta ese punto que se llegó a pactar dentro de la coalición del gobierno que en los gastos que se pudieran tener que acometer para incrementar el gasto de defensa no hubiera nunca contratos con empresas israelíes. Esa era una exigencia de Sumar. De tal manera que este contrato, que hoy hemos conocido que sigue adelante, se trató de echar para atrás el 29 de octubre de este mismo año. Del año pasado, de 2024. Lo que pasa es que no han podido. ¿Por qué no han podido echarlo para atrás? Pues porque la Abogacía del Estado ha hecho un informe y ha dicho está en una fase tan avanzada la tramitación de ese contrato que si ahora lo retrotraemos nos va a tocar pagar un pastón a cambio de nada como indemnización. Y por lo tanto el Ministerio del Interior pues ha decidido adelante con los faroles y por lo tanto, insisto, 6.642.900 euros para comprar 15.300.000 balas del calibre 9 milímetros a una empresa israelí. Bien, este es el hecho. Y ahora, fíjense, vamos a las valoraciones. Ya sé que a los políticos se les va la fuerza por la boca. Ya sé que llegar a la conclusión de que la coalición de gobierno pende de un hilo es casi una hipérbole. Entre otras cosas porque no quieren irse ni con agua caliente. Pero si tenemos que escuchar las voces que hoy se han hecho escuchar, no podríamos llegar a otra conclusión. Para empezar, fíjense lo que ha dicho el coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Izquierda Unida no va a tolerar ni una partida del gobierno del que forma parte vaya a los intereses de un Estado genocida mientras se están cometiendo las tropelías que se están cometiendo con Palestina. Y desde luego lo que sí vamos a plantearle al Partido Socialista que si sigue por ese camino lo único que está abriendo es la crisis de gobierno más importante de esta legislatura. La crisis del gobierno más importante de esta legislatura, lo dice Antonio Maillo, no lo digo yo. Otra cosa es que luego digamos, bueno, ¿y eso en qué se va a traducir? Pues ahí ya, miren ustedes, ya somos bastante mayores, hemos visto crisis terribles que se han solventado sin ningún tipo de problema. No sé lo que va a pasar con esta en concreto, pero ahora mismo, a las 6:05 de hoy, 23 de abril, la situación es tal como la describe Antonio Maillo. Bueno, Antonio Maillo y más gente en Sumar. Les digo, unos están más enfadados que otros. Fíjense, el secretario general del Partido Comunista, que es una de las formaciones capitulares de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha incluso pedido la dimisión de los ministros Marlaska y Robles. Si son incapaces de cumplir su obligación política de anular este contrato, como es sencillo hacerlo, tienen que dar un paso al lado y permitir que otras personas, que otros funcionarios se encarguen de algo tan sencillo como dejar sin efecto este contrato. Bueno, será sencillo, pero es caro, según recuerda la Abogacía del Estado. No sé cuánto tendríamos que pagar en, concepto de indemnización, pero nos iba a salir por un pico. Bueno, en todo caso, ellos quieren privilegiar la parte política, no quieren contratos con ninguna empresa israelí y, por lo tanto, el cabreo es mayúsculo, como ustedes pueden colegir. No solo en Izquierda Unida. Ahora volveremos a lo que ha dicho Yolanda Díaz, que ha tardado en reaccionar. Y además ha tenido que rectificar la postura en el aire porque hoy ha dejado constancia en la hemeroteca de dos posiciones claramente distintas. Pero bueno,
para que vean ustedes que esto no solo afecta al partido que forma parte del gobierno, sino a otros partidos que forman parte de la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno, escuchen ahora a Oriol Junqueras. Si el gobierno español se ha comprometido en muchas ocasiones que no hacía y que no haría una determinada acción y acaba haciéndola, seguro que estará encantado de dar explicaciones en todos los ámbitos, también en el Congreso, y en este sentido nosotros esta mañana presentaremos una petición de comparecencia del ministro. Bueno, antes o después tendrá que comparecer el ministro, tendrán que dar explicaciones. Les tengo que decir que a las 4 y 7 minutos todavía no ha dado explicaciones nadie del gobierno. Nadie. Tendrán que darlas antes o después, tendrán que asumir su parte alícuota en esta crisis. Pero, insisto, de momento, ni Margarita Robles ha hablado de este contrato, ha hablado de otras cosas, pero no de este contrato, ni tampoco, por supuesto, el ministro del Interior, ni tampoco la ministra portavoz del Gobierno, mucho menos el presidente del Gobierno. Vuelvo a repetir que no quedará, o sea, antes o después van a tener que decir algo, pero hasta ahora no han dicho absolutamente nada. ¿Y por qué les decía que teníamos que volver ahora sobre la posición de Yolanda Díaz? Porque claro, cuando Yolanda Díaz ha visto que su gente, es decir, la gente de Sumar, está tan enfadada, no ha tenido más remedio que ponerse a la cabeza de esa manifestación de desagrado. De tal manera que lo más reciente, en términos declarativos, por lo que respecta a Yolanda Díaz, es esto. Es una vulneración flagrante de los acuerdos y, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato y, en segundo lugar, la comparecencia inmediata del ministro para explicar lo que ha sucedido. Pero tiene que ser rectificado, insisto, es una vulneración flagrante de los acuerdos cuando estamos asistiendo al genocidio en directo del pueblo palestino. Por tanto, rectificación inmediata y comparecencia para explicar lo que ha pasado. Vale, rectificación y explicación. Ven ustedes que no llega tan lejos como, por ejemplo, Maíllo Enrique Santiago, ¿no? Maíllo habla de la crisis más importante abierta hasta ahora en la legislatura. Y el señor Enrique Santiago pide la dimisión de Marlaska y de Robles. Lo que dice Yolanda Díaz es, bueno, que rectifiquen y que comparezcan. Pero, en todo caso, bueno, pues queda claro que está dándole pábulo a una situación que es de crisis interna en el gobierno. Gobierno de coalición que pende de un hilo si tuviéramos que interpretar literalmente lo que hemos oído. ¿Y por qué digo que me sorprenden estas declaraciones de Yolanda Díaz y por qué he querido colocarlas en esta parte del relato? Porque muy pocas horas antes, 2 horas antes, tal vez 3 horas antes, pero no mucho más, en una entrevista matutina a la hora del desayuno, Yolanda Díaz había hablado en estos términos de la solidez de la coalición del gobierno. El gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud, vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas. Por tanto, absoluta normalidad. Es verdad que tenemos posiciones diferentes, no solo en esta materia, pero en esta materia de manera singular y conversaciones, por cierto, que hemos tenido el propio presidente y yo misma. Bueno, cuando ella dice en esta materia es porque en la entrevista matutina, en concreto en Televisión Española, le preguntaban por el plan que ayer anunció después del Consejo de Ministros el propio presidente. El plan de inversión de 10.500 millones de euros en gastos de defensa y alcanzar el 2% del PIB. A eso se refería Yolanda Díaz. En términos bastante más suaves que otros miembros de la coalición, porque fíjense, antes de que supiéramos este incidente que les he contado del contrato con la empresa israelí, también había hablado Enrique de Santiago. ¿Hablando de qué? Del 2% y del gasto de defensa. Las palabras de Enrique de Santiago no eran esas palabras tan, digamos, pacificadoras, tan desdramatizadoras de Yolanda Díaz. Él se empleaba en otros términos distintos. Tenemos que hacer un trabajo de evaluación colectivo en el seno de la coalición Sumar y obviamente Izquierda Unida sí que va a pedir explicaciones de cómo es posible que en el Consejo de Ministros lleguen cuestiones sin pasar por la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios y sin que nadie se entere de cosas tan graves. Fíjense, pues había que evaluar, digamos, esta situación previa, es decir, ese plan que anunció ayer el presidente del gobierno. Ahora, después de saber lo del contrato con esa empresa israelí, la evaluación tendrá que llegar más lejos, digo yo, ¿no? Por lo tanto, no sé lo que va a pasar en las próximas horas. A mí la experiencia me dice que primero nos dicen que la situación es de máximo peligro y luego al final fuese y no hubo nada.
Esto es lo que la experiencia me demuestra. Otra cosa es que a lo mejor en algún momento tengamos que asistir a alguna excepción. Yo no lo creo, pero me suelo equivocar con bastante frecuencia en mis pronósticos. Bien, ¿por qué es importante lo que está pasando en el seno de la coalición? Porque forman parte del gobierno. Ya sabemos que otros socios están muy enfadados con el gobierno y que no les van a apoyar bajo ningún concepto, sobre todo Podemos. Podemos hizo ya declaraciones explosivas. Es curioso porque Podemos todavía no ha dicho nada que yo sepa, ¿eh? Luego llegará Noelia Bautista y me dirá, no, pues es que estás con información atrasada, no tengo ni idea. Pero hasta donde yo sé, del contrato de balas con Israel, Podemos no ha dicho nada. Pero sí que se han despachado a gusto tanto Ione Belarra como Irene Montero a propósito del plan que ayer anunció el presidente del gobierno, el 2% del PIB, 10.500 millones de euros en gastos de rearme, como dice la propia Ione Belarra. Fíjense lo que ha dicho esta mañana a propósito de la extraña legislatura que estamos viviendo en nuestro país. Yo creo que es una evidencia que esta es una legislatura fantasma. El Gobierno ha decidido darle la espalda al Parlamento. No lo digo yo, lo dijo el propio Pedro Sánchez, que empezó el curso político en septiembre diciendo que ellos iban a tirar igual, con o sin Parlamento, con o sin mayoría parlamentaria, con o sin presupuestos. Bien, este es el análisis que luego veremos que en una parte no pequeña de su contenido coincide casi milimétricamente con el discurso del Partido Popular. A propósito de darle la espalda al Parlamento, de no gobernar con las garantías democráticas exigibles y de las peculiaridades casi autocráticas del presidente del gobierno. Luego ha llegado Irene Montero. A Irene Montero le han preguntado por Sánchez. Y fíjense hasta dónde ha llegado Irene Montero. No significa solo gastar dinero en armas. El régimen de guerra significa defender el autoritarismo, defender la falta de controles democráticos, defender una política criminal y racista en las fronteras. ¿Eso lo hace Pedro Sánchez? Sí, claro que sí. Todo, las tres cosas. Sí. Queda claro, ¿no? Autoritarismo, bueno, todo lo que ha dicho, no lo voy a repetir. Les decía hace un instante, en el fondo coinciden milimétricamente con la crítica que está haciendo el principal partido de la oposición, el Partido Popular. A la hora de personalizar la crítica es mucho más osada Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que el presidente del gobierno. Y hoy lo ha vuelto a dejar claro, porque hablando de Pedro Sánchez, pues ha dicho cosas muy parecidas a Belarra y a Irene Montero, pero eso sí, con su particular estilo intransferible. Le sobra el Congreso, le sobra el Senado, le sobramos las comunidades autónomas, le sobra la justicia, el fiscal general es suyo, el ejército es suyo, los fondos europeos son suyos, es más, sobra también Europa, todo sobra. Aquí solo cabe una institución que es la Moncloa y por eso no espero nada de él. Bien, no espera nada de él y ya saben ustedes lo que piensa la señora Ayuso de Pedro Sánchez, que vuelvo a repetir, no es muy distinto a lo que, según nos acaba de confesar Irene Montero, piensa Podemos del presidente del gobierno. Pero bueno, la posición más interesante desde el punto de vista de lo que piensa el Partido Popular la ha personificado hoy el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha estado esta mañana en un acto público y haya dejado clara su opinión. Hay tres ideas que a mí me parece que han sido suficientemente rotundas y además yo creo que van en la dirección razonable, o sea, honradamente lo digo, lo que dicta el sentido común y lo que dicta también el sentido democrático. Primera reflexión de Feijóo. Oiga, este gobierno no actúa como gobierno, porque no todo el gobierno piensa de la misma manera. Se ha tomado una de las decisiones de más calado en una legislatura sin el consenso del Consejo de Ministros. Es inédito en la democracia española que el presidente del gobierno presente un plan en contra de la decisión del gobierno. Puede ser inédito. A mí me parece que, siendo inédito y siendo grave, no es lo más grave. Lo más grave, y yo creo que en eso coincide también Alberto Núñez Feijóo, por lo que vamos a escuchar a continuación, es que esta decisión no es que la haya tomado en contra de una parte del gobierno, es que la toma de espaldas al Parlamento. El Parlamento ni se ha pronunciado, ni a corto plazo parece que vaya a tener ninguna oportunidad de pronunciarse. Por lo tanto, ¿en qué momento va a poder decir en Europa o en cualquier otro foro el presidente del gobierno que este es un plan de España? Pero si no ha sido sometido a ninguna votación. Si además cualquier persona que siga de cerca la política española sabe que todos los grupos parlamentarios están en contra. Y votarían en contra si hubiera una votación. Bueno,
votarían en contra o no, porque luego llegaría el chalaneo de última hora y la contraprestación y te doy esto y entonces tú me votas a favor. Pero bueno, habrá alguno que a lo mejor no votará en contra. Pero en este momento, desde el punto de vista retórico, todos están en contra. Por eso, Alberto Núñez Feijóo llega a una conclusión que a mí particularmente me parece muy razonable. Este plan, por tanto, no es un plan de España. Ni siquiera es un plan del Gobierno. Es un plan del señor Sánchez, que no vincula a España. Y no la vincula porque España no ha aprobado ese plan. Por tanto, lo que presentó ayer Sánchez es una burla a los españoles. No es un plan de defensa, es su plan de supervivencia. Y luego he dicho una tercera cosa que también me parece muy interesante, porque ayer, ya saben ustedes, cuando se produjo la rueda de prensa, el presidente del Gobierno nos dijo que este plan de 10.500 millones de euros no van a suponer ni más impuestos, ni recortes en el estado del bienestar, ni déficit. Y la gente le preguntaba, ¿pero de dónde vas a sacar el dinero? Y entonces él decía, bueno, pues de los remanentes y de los Next Generation, etcétera. Y la réplica inmediatamente de todos los expertos es, tal vez eso te valga para un año. Pero ¿cómo vas a mantener sin presupuestos ese incremento del gasto de defensa en los años sucesivos? Por eso, esta idea ha sido recogida también por el principal partido de la oposición. Este enfoque solo busca salvar el titular, calmar a los socios y evita explicar cómo se mantendrá el 2% del PIB en defensa de forma continuada en los próximos ejercicios presupuestarios, 2% que puede llegar al 3% o al 3,5% en función de los requisitos de la OTAN en su reunión del próximo mes de junio. Bueno, esto es lo que ha dicho el señor Feijóo, el presidente del Partido Popular, en relación al gran asunto informativo del día. También ha hablado, no me quiero olvidar naturalmente, de lo que está ocurriendo en Roma. Saben ustedes que, bueno, ahora nos lo contará con todo detalle Noelia Bautista. Digo, no, bueno, Noelia nos contará lo que quiera, pero nos lo contará en concreto Verónica Jorro, lo que está pasando y cómo se ha trasladado ya el féretro del Papa Francisco y cómo está en la Basílica de San Pedro. Saben que la representación de nuestro país en los funerales del Papa van a estar presididos por las dos vicepresidentas, por Montero y por Díaz, pero no va a estar el presidente del Gobierno. Y entonces, en ese acto que les estaba contando de Feijóo esta mañana, también le han preguntado por la ausencia del presidente del Gobierno. Y esto es lo que ha dicho Feijóo. Necesitaremos una explicación, porque los primeros mandatarios del mundo están allí, y aunque es un honor acompañar al jefe del Estado, es evidente que un primer ministro europeo y un primer ministro español es muy difícil que no asista al funeral del Papa si no tiene nada que hacer. Si usted me dice que no tiene agenda, yo lo desconozco, pero en el caso de que no tenga nada que hacer, me parece una descortesía muy difícil de explicar. Bueno, ha escuchado Yolanda Díaz eso de que es muy difícil de explicar, inmediatamente ha pedido un micrófono y ha dicho, yo se lo voy a explicar. Y se lo ha explicado. Permítanme que les explique esto. Cuando asiste a los eventos institucionales de carácter internacional, el jefe del Estado no asiste, el rey de España. Yo acabo de estar en Uruguay, justamente la toma de posesión del presidente, y asistí con el jefe del Estado y no puede ir Pedro Sánchez. Por tanto, es una cuestión de estricto raigambre diplomática. Bien, esto es lo que ha dicho Yolanda Díaz. No tengo muy claro que sea verdad. Si ya lo dice será porque lo habrá estudiado previamente, pero sí que quiero compartir con ustedes las declaraciones. Es que de verdad que cuando las he oído, no he podido reprimir una sonrisa, que me viene a la cabeza ahora, por eso me sonrío, porque me recuerdo a mí mismo. A ver ustedes cómo reaccionan. Fíjense, le han preguntado por el Papa, por su relación con el Papa. Y esto es lo que ha dicho Yolanda Díaz. Él seguía mucho lo que yo hacía, me consta, y yo seguía mucho lo que él hacía también, ¿no? Y luego, si me permiten, es verdad que él es argentino, yo soy gallega, y había un vínculo ahí, ¿no? Parte incluso de su humor, yo creo que tiene mucho que ver con esto, y bueno, creo que nos teníamos afecto, ¿no? Bueno, lo del afecto, pues será verdad, pero vamos a ver, que ella se crea que el Papa seguía muy de cerca lo que hacía Yolanda Díaz en el Gobierno, en fin, no sé. A mí me ha hecho reír, ustedes reaccionen como lo consideren más oportuno. Bueno, ya ahora ha llegado el momento en el que efectivamente Verónica Jorro nos tiene que contar qué es lo que ha ocurrido hoy, en lo que está ocurriendo, de hecho, en la Plaza de San Pedro y en la Basílica de San Pedro. Verónica, bienvenida, buenas tardes. Los arzobispos y obispos, los canónigos del capítulo vaticano, las penitenciarías menores ordinarias vaticanas, todos los miembros del coro pontificio, vestidos con el hábito coral propio, se han reunido en la Plaza Santa Marta a las 8:30
8:30 de la mañana. Un cuarto de hora después lo han hecho los patriarcas y cardenales, vestidos también con sus respectivos hábitos corales. Pasadas las 9, los cardenales han salido de la capilla y seguidamente se ha iniciado el traslado del féretro. Este era el momento. Con el sonido de las campanas doblando y entonando diferentes salmos, ha comenzado la procesión con los restos mortales del pontífice. Desde el Arco de las Campanas ha salido a la Plaza de San Pedro a hombros, descubierto y acompañado por miembros de la Guardia Vaticana, para después entrar en la Basílica Vaticana por la puerta central, donde le esperaba una multitud de personas para despedirse. Durante el recorrido por la Plaza de San Pedro se han podido escuchar aplausos que salían de entre 20.000 fieles congregados para despedir al Papa. Sí, estamos a punto de entrar, llegamos a las 6:30 de la mañana y fuimos de los primeros en estar aquí presentes. Sí, nuestra intención original era venir pues a la bendición el día domingo o el día miércoles y lamentablemente ya no alcanzamos a ver. Cariño, fortaleza para nuestra fe, buena esperanza. Pasadas las 9:30, los restos mortales del Santo Padre entraban en la basílica, que podrán ser visitados por los fieles y peregrinos. Francisco será velado en la capilla ardiente de San Pedro hasta el viernes a las 7 de la tarde. La misa funeral será el sábado 26 de abril a las 10 de la mañana y será presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Bueno, y las referencias informativas más en el ámbito judicial. Una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención y que no sé qué alcance tiene, la verdad, las cosas como son. Resulta que hoy hemos sabido, hace muy poco, hace un par de horas hemos sabido que Ángel Hurtado, el juez del Tribunal Supremo, ha abierto una pieza secreta para seguir investigando al fiscal general del Estado después de haber recibido de WhatsApp y de Google los datos del móvil, entre comillas, extraviado del fiscal general del Estado. Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha acordado abrir una pieza secreta con los datos del móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, aportados por WhatsApp y Google después de que borrara su dispositivo y eliminara su cuenta de correo electrónico. El fiscal general es investigado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En un auto al que ha tenido acceso a Libertad Digital, el instructor abre una pieza separada que declara secreta por un mes, en la que incorpora la respuesta de las autoridades irlandesas a las comisiones rogatorias liberadas por el magistrado en enero a WhatsApp y Google para que aportaran cuantos datos sobraran en su poder respecto del usuario Álvaro García Ortiz. El magistrado acuerda que la UCO realice un análisis pericial de inteligencia sobre la información procedente de dicha comisión rogatoria limitada a los hechos objeto de investigación. Además, acuerda la citación como testigo del querellante Alberto González Amador el próximo 23 de mayo. No sabemos qué es lo que tanto WhatsApp como Google le han dicho al juez. Por eso digo que es un poco misteriosa esta información y no sabemos qué alcance tiene. Pero luego hay una segunda noticia que también tiene al juez Hurtado como protagonista directo. Y es que ha remitido la información a la Audiencia de Madrid diciendo: oiga, yo veo delitos, indicios delictivos en el comportamiento de Pardo de Vera, la presidenta de Adif, por la contratación de Jessica Sánchez, de la sobrina de Ábalos. Lo de sobrina ya saben ustedes que está entrecomillado en la prensa Ineco. Luis Colom. ¿Qué tal? Buenas tardes. Indicios de delito apreciados por el magistrado Leopoldo Puente en cuanto a la actuación de Isabel Pardo de Vera, por lo que ha deducido testimonio a la Audiencia Nacional para que sea el juez Ismael Moreno quien investiga y este caso quien proceda a su imputación. Para ello, en un auto le hace entrega de los documentos elaborados por Ineco y Traxatec en relación con estos dos contratos, así como parte del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la declaración que prestó como testigo Jessica Rodríguez ante el Alto Tribunal. Además, el juez Puente ha acordado citar como testigos en el Supremo a varias personas, entre ellas otra expareja del exministro de Fomento que fue contratada en esta empresa pública, Claudia Montes. En contra, el juez del Supremo ha rechazado llamar como testigo al ministro de Interior, como ha reclamado la defensa de Ábalos.
Bueno, es miércoles, es 23 de abril de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con la última hora que nos llega desde la sede de Ferraz, porque el PSOE finalmente se va a querellar contra el cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama, después de que haya acabado sin acuerdo el acto de conciliación programado para este miércoles en el juzgado de primera instancia número 86 de Madrid. Acto al que no han ido el presidente del Gobierno, su esposa, algunos ministros, jefe de gabinete de María Jesús Montero, Salvador Illa también, y el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán. En su nombre han ido los abogados del partido y un procurador por parte de Aldama, que no han llegado a ese acuerdo. Han sido ellos los que, al no llegarse a un acuerdo, han informado de que el PSOE ahora se va a querellar contra el empresario. Eso en lo judicial. En lo político, una reacción más desde la esfera socialista tratando de salvar a Pedro Sánchez por no acudir al funeral del Papa. Ha sido hace unos minutos. Van a sorprenderse porque el que habla es Emiliano García Paje. Bueno, no sé, yo no le doy tampoco una relevancia, como es que aquí en este país es que todo ya es causa de conflicto y causa de lo verdaderamente relevante es que van los reyes, desde mi punto de vista. La más alta representación es la jefatura del Estado y el acompañamiento van acompañando a los reyes. Por cierto, que Paje ha bromeado sobre la posibilidad de que su figura dentro del partido sea la de un líder papable. Ya saben, en este caso se refería a que fuera elegible dentro de su partido. Dice, no creo que pase de ser un costalero más. Y más asuntos en lo económico. La noticia nos llega desde Bruselas porque en medio de la tregua arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea hemos impuesto una multa millonaria a Apple y a Meta. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. Bruselas les impone multas millonarias a estas dos compañías americanas, de 500 millones a Apple por haber obstaculizado el contacto entre los desarrolladores de aplicaciones y los usuarios, activando restricciones, y de 200 millones a Meta, la motriz de Facebook e Instagram, por el modelo de consentir dar tus datos personales o pagar por utilizar sus plataformas. Esto tampoco ha convencido a la Comisión Europea, que considera vulnera la ley de mercados digitales, que pretende dar más opciones a los usuarios que el consiente o paga y les priva de su libertad de consentir o no el tratamiento de sus datos. Fuentes comunitarias aseguran que han tratado de retrasar lo máximo posible la sanción para que no se entienda como una respuesta a la política arancelaria de Donald Trump. Mientras tanto, China se muestra abierta a mantener un diálogo con Estados Unidos, al que le pide que abandone el chantaje. Y es que anoche Trump aseguró que estaba preparando el terreno para un potencial acuerdo con Pekín. Bueno, pues a la espera de la reacción que nos llegue desde el otro lado del Atlántico, sepan que allí está el ministro Carlos Cuerpo, el titular de Economía, que ha vuelto a Washington para allí reunirse mañana con el representante de Comercio de los Estados Unidos, y en este caso sí que van a hablar de aranceles. Cuerpo ha dicho que va a trasladarle a Jamie Greer la mano tendida de Europa para tratar de llegar a un acuerdo entre las dos potencias que ponga fin a esa guerra comercial. Hay que dar tiempo y espacio a esa negociación. Nosotros, y yo creo que por parte estadounidense también, nos adentramos en esta negociación, por supuesto, con la mano tendida y con toda la voluntad de llegar a un acuerdo. Pero un acuerdo que tiene que ser justo y equilibrado. Tengamos en cuenta que ahora mismo ya están afectando a empresas europeas y españolas gran parte de los aranceles que ha puesto sobre la mesa la administración estadounidense. Esto también tiene que ser tenido en cuenta. Y vamos a hacer una parada también en Galicia a cuenta de que el Gobierno ha dejado fuera a Green Fiber, la sociedad conjunta de la papelera portuguesa Altri y la matriz de la energética gallega Greenalia, de las ayudas europeas para descarbonización, aunque ha anunciado que va a recurrirlo. Se trata de la empresa que trata de poner, como saben ustedes, una mega papelera que cada día vertirá agua contaminada al río Ulla y de ahí a la ría de Arosa, con el consiguiente daño al sector del marisco de la zona. Sandra Fares. Altri asegura que no ha recibido todavía comunicación oficial por parte del Ministerio de Industria al respecto y garantiza que el proyecto sigue su curso, aunque no reciba este apoyo, avanzando en los próximos trámites como la autorización ambiental integrada. Insisten desde la factoría en que explorarán otras vías de financiación. Además, la multinacional señala que la viabilidad de la fábrica no estaba ligada al PERTE. Por ello, recurrirá a la resolución del Ministerio para que se tomen en consideración las alegaciones de la compañía. Gracias, Sandra. Y con el Día del Libro se ha concedido el premio Miguel de Cervantes 2024. El jurado propone la concesión del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, correspondiente a 2024, a Álvaro Pombo García de los Ríos, por su extraordinaria personalidad creadora, su lírica singular y su original narración. A su notabilísimo nivel como poeta y ensayista se une el ser uno de los grandes novelistas de nuestra lengua. Galardón que el mismo Álvaro Pombo, cuya asistencia ha estado en el aire hasta el último momento por su delicado estado de salud, ha recibido de las manos de los reyes don Felipe y doña Leticia en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en el que en nombre del premiado ha hablado el profesor Mario Crespo para agradecer este premio, que decía el autor, esto sí, me ha caído del cielo, premio que Pombo ha recibido visiblemente Luis feliz de manos de los reyes. Se lo merece.
En casa de Herrero. Es Radio.